Muchas gracias, Gilberto. Buenas noches. ¿Cuántos de ustedes vieron nuestro anuncio en las redes, en donde estamos avisando que el día de hoy estaremos concluyendo este personaje? ¿Usted lo vio? ¿Y los demás andan en la nube o en la red? Ok, hemos estado estudiando este personaje, Jonás. En realidad es un libro bastante corto, son 4 capítulos, no hay mucho que recorrer en cuanto a cantidad de tiempo, aunque hay mucho que aprender, mucho que podemos aprender de este personaje, así como de todos los demás personajes de la Biblia. Y entonces vamos tratando de aterrizar el día de hoy. Esté atento para que vea a través de las redes, a través de nuestros comunicados, cuál es el tema que estaremos estudiando a partir del próximo miércoles, ¿sí? Así es de que es una sorpresa, esté atento precisamente para que pueda participar. Y recordemos entonces que con respecto a Jonás, normalmente siempre pensamos, y lo dijimos, ¿no? Jonás y la ballena, Jonás y el gran pez, ¿verdad? Pero dijimos con toda claridad que ese no es el punto del libro o del personaje. Realmente el gran pez, ¿se acuerda? Aparece en 3 versículos dentro de todos los 4 capítulos que contiene este profeta. No es el tema, y más bien se trata, y lo venimos insistiendo, el énfasis es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo creo que esto es lo más importante. En otro momento podríamos pensar, o sea, Dios le dice a Jonás: ve, levántate, ve y proclama en Nínive, porque el pecado de esa nación ha subido hasta mí, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo Jonás? No fue. Y en otro momento podríamos decir, entonces sabes que Dios pudo haberse buscado a otro. Y esto es lo que debe servirnos a ti y a mí. A lo mejor hemos dejado pasar una oportunidad. A lo mejor Dios nos impulsó a ir y hacer algo, servir en algo en la iglesia, y no respondimos, no lo hicimos, y a lo mejor vivimos con la culpa, pensando que a lo mejor, híjole, ya Dios ya no me va a usar. Y lo primero que podemos ver a través de la vida de Jonás es que Dios siempre puede darnos una segunda oportunidad, y dijimos segundas y terceras y cuartas oportunidades, ¿verdad? Se trata de una segunda oportunidad para un hombre, pero también para toda una gran ciudad, ¿sí? Ese sería el tema realmente. Y estuvimos viendo, como dijimos, empieza este profeta con toda claridad, donde Dios hace un llamado. Es un llamado directo, bien claro, no hay duda. Lo encontramos ahí en el capítulo 1, desde el versículo 1, en donde con toda claridad Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Ha llegado hasta mí el olor desagradable de la vida de pecado de Nínive. Así que, Jonás, levántate, ve y proclama, ¿verdad? Es precisamente lo que Dios le dice. Y nos dimos cuenta que justo todo lo contrario Jonás hizo. En lugar de levantarse e ir a Nínive, que le quedaba a la mano derecha, le quedaba al este, de alguna manera, bueno, en ese sentido. ¿Y qué hace? Lógicamente, se va en el sentido contrario, se va hacia España, ¿verdad? A Tarsis, se sube a una nave. Estuvimos viendo ahí cómo se va buscando alejar, y cuando dice huyendo de la presencia de Dios. Y hemos platicado también que en muchas ocasiones tú y yo sabemos que no podemos escondernos de la presencia de Dios, pero sin embargo nos comportamos como si pudiéramos, o como creyéramos que sí podemos escondernos. Pero yo creo, en lo personal, no dice la Biblia, no nos aclara el por qué. Yo siento como que Jonás ha de haber dicho: a ver si Dios se cansa y manda a otro. Y en muchas ocasiones así estamos nosotros en nuestra propia iglesia. O sea, no, yo sé que, pero pues, a ver si Dios mejor que levante a otra persona que lo haga, porque y mejor hacemos como dicen, hazte que la Virgen te habla, dice un dicho mexicano, ¿verdad? O sea, hacemos como que no nos habla nadie, no escuchamos a Dios, y entonces cuando Dios tiene determinado, y esto es lo hermoso,
que Dios puede mover absolutamente todo para reencauzarnos en el camino correcto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que vimos? Llega al barco, se sube y ya lo que nos va sorprendiendo es que Dios prepara una tormenta, la envía, la lanza. ¿Se acuerda que dijimos? Eso es lo que significa en el texto original. Lanza una tormenta violenta que inclusive se va y subiendo de tono, de intensidad, y los marineros expertos están llenos de miedo porque nunca habían visto algo así, creen que van a morir, y mientras tanto Jonás se echó a dormir. Así dice, se echó a dormir, usa esa palabra. Y otra vez yo creo que en muchas ocasiones es parte de eso, así como que a lo mejor no te quedas dormido, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero como que haces como que no pusiste atención, como que no viste absolutamente nada. Y como el equivalente, a lo mejor Jonás pensaba que si se quedaba dormido otra vez Dios iba a levantar a alguien. Ay, este está de flojo, mejor levanto a alguien más, ¿sí? Y de alguna forma nos damos cuenta que envía la tormenta y entonces echan suertes a estos hombres que no conocen al Dios de la Biblia. Ellos tienen sus propios dioses, cada quien tiene su Dios y empiezan a clamar a su propio Dios. Lógicamente, al igual que nuestro pasaje de Elías, no hay Dios que responda más que el Dios de la Biblia. Así es que no les contesta a nadie porque, como dice, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen y tienen ojos pero no ven, ¿verdad? Eso es precisamente, son ídolos. Y a la hora que echan suerte se dan cuenta que la suerte, no sé cómo la habrán echado, que decíamos a lo mejor un volado o a lo mejor con unos palitos el que le tocara más largo, más corto, se dieron cuenta que Jonás sobre de él cayó. Y entonces cuéntanos. Y es hasta ese momento que Jonás empieza a platicar. Y creo que esto también debe ser sobre todo mucho con el tema de hoy. ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida para que podamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de platicarle de Cristo a la gente a nuestro lado? O sea, ¿qué tiene que suceder para que llegue el momento en que te atrevas a platicarles a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque para Jonás tuvo que venir una tormenta. No solo tuvo que venir una tormenta, tuvieron que echarle suertes y cayó sobre de él. Y no solo eso, la tormenta iba intensificándose. Y fue hasta ese momento que les digo, bueno, déjenme platicarles la verdad. Porque yo creo en el Dios del mar y el Dios de la montaña, de la tierra. ¿Se acuerda? De las tierras y del agua. Y les dio miedo. Claro, pues están en el mar y dice, tu Dios es el Dios del mar y estamos en el mar, híjole, ahora sí que estamos en problemas. Y entonces todavía estos hombres parecen más cuerdos, más decentes, porque continúan luchando para sostener el barco, mientras que Jonás parece que Jonás tiene un deseo de muerte. Como que como si ya mejor ya vamos, ya estiro la pata y me voy. Y que dice, échenme al agua y todo se va a calmar. Y ellos todavía siguieron luchando, ¿se acuerda? Todo eso está en el capítulo 1. Hasta que finalmente se dan por vencidos cuando ven que no pasa nada, lo avientan al agua y en cuanto lo avientan al agua, la tormenta se para. ¡Órale! Y entonces, ¿qué hacen los marineros que no creían en el Dios de la Biblia? Empiezan a adorar a Dios y a creer. Le ofrecen votos, sacrificios, compromiso, lo que usted quiera. Entregan su vida al Dios de la Biblia. Pero Dios había preparado un gran pez, no una ballena, un gran pez. Y sabemos bien, se lo tragó el gran pez y estuvo en el vientre de ese pez por 3 días. ¿Cuánto tuvo que aguantar todavía Jonás para reaccionar? Y esperar 3 días y decir, bueno, ya. Y entonces encontramos en el capítulo 2, en donde Jonás lanza una oración intensa. Cuando estamos en tormentas, cuando estamos en dolor, cuando estamos en la oscuridad, nuestra oración se vuelve intensa, se vuelve dramática. Y es lo que le sucede a Jonás, ¿sí? Y luego, lógicamente, ya vimos que llega un momento en que Dios también hizo que el pez lo vomitara. ¿Se acuerda que dijimos? O sea, no pensemos en esa palabra vómito porque no es nada agradable, pero no sabemos cuánto tiempo pasó después de que el pez lo vomitó. Pero ahí está, me lo imagino así como en las películas de los náufragos, tirado en la playa, así en la arena, todo batido, todo lleno de algas y de jugo gástrico, no sé.
Y ahí entramos al capítulo 3 de Jonás, que también ya vimos algo. Voy a ligarlo del miércoles pasado con el día de hoy para cerrar. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo la misma instrucción: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. La misma instrucción, misma comisión: levántate, ve, proclama. Mi hermano, a veces creemos que por hacernos los desentendidos, por dejar pasar el tiempo, como que a lo mejor Dios va a cambiar de opinión. Pero Dios no cambia, es inmutable. Dios nunca cambia, Él siempre es el mismo, ¿verdad? Y no sé, creo que tenemos que comprender, para alcanzar nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro entorno, tenemos que predicar el evangelio. No nada más es dar un buen ejemplo. Inclusive la famosísima gran comisión que encontramos en Mateo 28, precisamente en los versículos 19 y 20, Jesucristo dice: id, ¿verdad? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese fue el secreto de la primera iglesia en el libro de los Hechos, porque es la forma más importante de Dios para alcanzar al mundo perdido. Ahora, me llama la atención porque pudo Dios, lo platicamos, pudo Dios haber escogido otras formas para evangelizar o para que la gente conociera de Él. Me puedo imaginar a Dios así como moviendo unas nubes del cielo y decir: hola, yo soy Dios, ¿verdad? Y diríamos, ¿por qué no lo hizo? O a lo mejor uno que otro ángel que hubiera dicho: vengo de parte, soy un mensajero de Dios y quiero que creas que Jesucristo murió por ti, ¿verdad? Pero decidió hacerlo a través de ti y de mí. Personas ahora sí que común y corrientes, ¿verdad? Eso fue lo que hizo, nos escogió a ti y a mí. Y nos recuerda el pasaje de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, donde precisamente Pablo se da cuenta de esta realidad y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Te has puesto a pensar qué puede decir un predicador que provoque que una persona tome la determinación de creer en Jesucristo, recibir la salvación y el perdón de sus pecados? O sea, es una locura. Dirías, pues, ¿qué pudo haber dicho? Porque el instrumento somos nosotros, el mover es el del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y no tenemos que ser grandes comunicadores, no tenemos que dominar el arte de hablar en público para poder hablar a otros de Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 3, entonces, dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Fíjese todo lo que Jonás hubiera podido haber evitado. ¿Te has puesto a pensar? Pero al mismo tiempo, yo creo que aunque lo pudo haber evitado, el haber pasado por lo que pasó, lo habilitó o lo capacitó para ser más sensible al llamado de Dios, más atrevido, o a lo mejor se sintió impulsado, no sé, pero esta ocasión Jonás obedece conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dijimos? Nínive era una gran ciudad en aquel entonces. Leemos ahí que se tardaba 3 días en recorrer la ciudad, ¿sí? 3 días, era una ciudad muy grande, increíble, y ahora Jonás sí está obedeciendo. Parece que Jonás ya está preparado para ser instrumento de Dios. Porque de alguna manera creo que no debemos ser tan duros con Jonás, porque somos duros, ¿no? Hey, Jonás, qué bárbaro. Si yo fuera tú, Jonás, yo no hubiera hecho eso, ¿verdad? Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 28, nos cuenta una parábola. Y dice, ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Miren nomás, parece Jonás, ¿verdad? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y dice, y acercándose al otro,
le dijo de la misma manera y respondiendo él, o sea, el otro hijo, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es la pregunta que lanza Jesús. Y yo te preguntaría, ¿de cuál eres tú? ¿De los que dice que sí y no va o de los que dicen que no y se acaba yendo? O mejor diría, bueno, yo digo que sí, sí voy, sería lo ideal, ¿verdad? Pero de alguna forma podemos proyectarnos aquí. ¿De cuál eres tú? ¿Cómo te consideras ante el impulso, al llamado? No sé, los empujones de Dios para hacer algo. Y en general, hacer algo en la iglesia, hacer algo por alguien más, hablarle de Cristo a alguna persona, dar testimonio, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Versículo 4, y dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, ya llevaba un día. ¿Te puedes imaginar todo un día caminando? ¿Cuánto se tardará uno en recorrer Tijuana caminando, no? No sé, pero a lo mejor más de 3 días, ¿no? Y comenzó entonces a entrar y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, leemos que Dios le dice, ve y predica el mensaje que yo te voy a dar. Es que tenemos que darnos cuenta, conociendo a Dios, que el mensaje de Jonás no pudo haber sido nada más una advertencia de que decir, ¿sabes qué? En 40 días ya valiste. Yo creo que el mensaje de Jonás consistió en el evangelio. Un evangelio, como decía a Pablo a los romanos en el capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que al manejar el evangelio hay poder, porque es la palabra de Dios la que hace su efecto. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Nosotros somos representantes de Dios ante el mundo. Y es justo lo que tenemos que hacer. Y fíjese que también en otro incidente, con Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 29 en adelante, había un grupo de criticones que seguían a Jesús y le están pidiendo señal. Dice que apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Le decían, danos una señal de que tú eres. Y dice Jesús, pero señal no le será dada. Pero miren lo que dice Jesús, sino la señal de Jonás. ¿La señal de Jonás? ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál será la señal de Jonás? Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Cuál será la señal de Jonás? ¿Sabes qué creo? Que Dios puede producir algo bueno de lo malo. Que Dios puede perdonar cuando hay arrepentimiento. Y eso es a lo que yo estoy seguro Jesucristo se refería. A esa segunda oportunidad, un perdón después del arrepentimiento. Un perdón después del arrepentimiento. Y ese fue el mensaje de Jonás a Nínive. Como si les dijera, pecadores, ustedes van a ser castigados por Dios dentro de 40 días a menos que se arrepientan, ¿sí? Pero ahora Jonás, a diferencia de si hubiera ido desde la primera vez, ahora Jonás tiene una experiencia, un testimonio personal. Ahora Jonás puede decir, ¿saben qué? No sean como yo. Escuchen al llamado, porque no vaya a ser que se los trague un pez. Y a lo mejor nunca los va a vomitar. No sé, no nos dice más, pero él tiene ahora, porque lo hemos platicado, ¿te imaginas cómo se veía y a qué olía Jonás después de haber estado 3 días adentro de ese pez? Pero Jonás había sido perdonado a pesar de que primero no obedeció. Hubo un arrepentimiento en Jonás, aunque medio obligado, pero eso lo llevó a recibir el perdón. Y a lo mejor pudo haberles platicado lo que le sucedió cuando intentó huir. Ahora Jonás era un testimonio viviente del perdón de Dios. Decir que creen, Dios me perdonó, a ustedes los puede perdonar también. A mí me dio 3 días, a ustedes les está dando 40. A lo mejor, no sé, ya estoy armando un sermón como si fuera Jonás, ¿verdad? Pero yo creo que, y ese es el mensaje del evangelio. Esa es la señal de Jonás. Si te arrepientes, Dios te perdona. Dios te perdona.
Y el mensaje del evangelio debe ser claro y definitivo. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Pero yo creo que el mensaje fue más allá que eso, ¿no? Porque el mensaje del evangelio no es simplista, aunque sí es sencillo y simple, pero no es simplista. Pero no debemos ni quitarle ni ponerle nada. No debemos agregarle. Debe ser un mensaje claro, directo. Debemos quedar, ¿se acuerda que decían? Tenemos que dar las buenas y las malas noticias de las buenas nuevas del evangelio. Porque normalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Sí, si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a tener la vida eterna, ¿no? O se van los otros que se ponen ahí, a veces así con micrófonos gritando, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Se van a los extremos. Pero creo yo que el evangelio correcto tiene la noticia buena y la mala. Así, una buena y una mala. Y lo hemos dicho, ¿no? Y dirás, ¿cuál es la buena? Que si crees te vas a ir al cielo. ¿Cuál es la mala? Que si no te vas a ir al infierno. Hay que decirlo. No se trata de meter miedo, no se trata de exagerar, simple y sencillamente, es más, ¿qué es lo que dice Jesucristo en Juan, el Evangelio en Juan 3:16? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea. Dios ama a todos, ¿sí? Pero solo salva al que cree. Así de fácil. Ahora dice, el que no cree ya es condenado, ¿por qué? Porque no creyó. Ahí en el versículo 17 nos dice que Jesucristo no vino a juzgar al mundo. Pero eso dice, el que no cree ya fue condenado porque no creyó. Y el que sí cree, pues no es condenado. ¿Por qué? Porque sí creyó. Este es el mensaje de las buenas nuevas. Ahora sí que lo bueno y lo malo, al grano. Si crees tienes la vida eterna y si no te vas al infierno. Esa es la realidad. Inclusive se fija que nos decía Pablo a los Romanos en capítulo 6:23 y dice, porque la paga del pecado que es muerte. Ay, Donita, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se fija? La mala y la buena. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Y Dios nos advierte continuamente, Cristo murió por nosotros. Inclusive dice a Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es una bendición de parte de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Cristo murió por nosotros. Fue sepultado y resucitó al tercer día. El mensaje del arrepentimiento, de las buenas nuevas, fue el mensaje que produjo un avivamiento en Nínive. Yo creo que Jonás tuvo que haber sido, si crees, te salvas y si no crees, te mueres. Yo creo que así mínimo lo bueno y lo malo, ¿no? Ustedes son pecadores, Dios es bueno, si se arrepienten, Dios perdona. Y lógicamente puede producir lo mismo en nuestro mundo. ¿Cuál es el resultado? Versículo 5, Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No me sorprende, creyeron a Dios. ¿Te puedes imaginar que cada vez que le hablaras de Cristo alguien creyera? ¡Qué suave! A mí me encantaría que cada domingo que tengo la oportunidad de hacer el llamado para que las personas que no conocen a Cristo pasen al frente a recibir a Cristo, me encantaría que todas las veces pasaran. El domingo pasado sucedió algo bien curioso. Hice el llamamiento y nadie pasó. Seguimos con la administración para el resto de la iglesia. Y ¿sabe qué? A la hora que estaba aquí la gente recibiendo oración, se acercaron, a la hora que los ancianos y algunos servidores de oración se acercaron con ellos, 5 personas distintas se acercaron con la gente que nos hizo favor de orar con ellos. Decían, es que quiero recibir a Jesús. No lo hicieron públicamente, lo hicieron así. Y tuvimos 5 de ese montoncito que había ahí. Bueno, era un montonzote que estaba aquí enfrente. Pero a eso me refiero, ¿no? Que qué bonito sería que siempre, ¿no? Pero no siempre se puede. Pero los hombres de Nínive sí creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, creyeron a Dios, no a Jonás. Tú y yo no necesitamos que nos crean a nosotros. Necesitamos que crean a Dios, ¿verdad? Versículo 6. No se quedó ahí, dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, señal de luto, ¿verdad? E hizo proclamar un decreto, ¿verdad? Nacional o municipal.
hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, yo sigo sin entender por qué involucran a los animales, pobrecitos, ni saben qué onda. Porque dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este es el rey el que está lanzando ahora el mensaje del evangelio. ¿Ya lo vio? Arrepentíos y seremos salvos. Es lo que está diciendo. Juicio y misericordia, se arrepintieron. El mayor milagro no es que Jonás haya sobrevivido el mar. El mayor milagro es que Nínive se haya convertido o arrepentido. La verdad. Sucedió un gran avivamiento en Nínive. Dicen los teólogos, los expertos, que es el mayor avivamiento espiritual registrado en todo el Antiguo Testamento. Y es de una nación que ni siquiera es del pueblo de Dios. Fíjese nada más que interesante. Increíble. Una ciudad en donde había tanta maldad. ¿Se acuerda cómo empezamos desde el Jonás 1:2 que decía, ha subido, ¿verdad? Su maldad delante de mí, les dijo Dios. Había sido una ciudad poderosa y todos se arrepintieron. Inclusive a Jesucristo en Mateo 12 nos habla acerca de Nínive. Mateo 12:41, mire lo que dice. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús les está diciendo, hay alguien aquí mejor, mayor que Jonás, que les ha predicado y ustedes no se están arrepintiendo. Y allá con un Jonás se arrepintió toda una nación. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, cambiaron de dirección, ¿verdad? De su mal camino y se arrepintió. ¿Se acuerda que dijimos esta palabra arrepentir en el texto original? No quiere decir que se arrepintió, sino de alguna manera como que tomó la determinación o no sé, sintió tristeza de ver que pudieron haber no reaccionado, aunque sabía lo que iba a suceder, pero del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bendito Dios, qué bueno que Dios es así, ¿verdad que sí? Qué bueno. Hay una misericordia no solo a Jonás, sino a toda una ciudad. Toda una ciudad. Inclusive, ¿sabes qué? Yo creo que todo el sueño de un profeta, de un predicador, de un evangelista, como ahorita le decía, es un avivamiento. Qué bonito sería que uno pudiera decir, yo prediqué, terminé de predicar y Dios hizo un avivamiento, aunque no me lleve el crédito. Y yo creo que es un anhelo de todos, ¿no? De alguna manera. Y era como para que Jonás hubiera regresado a casa, gozoso, platicándoles a todos lo que había sucedido. ¿Qué creen? Me pasó esto y esto y esto y esto y esto, pero oh sorpresa, miren lo que dice ahora, capítulo 4, versículo 1. Y ahora sí entramos a lo que no hemos estudiado en estos miércoles. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Órale. Era para que hubiera brincado de gusto. Y les prediqué y se convirtieron. No, pero está enojado. Literalmente se enfureció. El texto original, ¿sabe qué sería literalmente? ¿Qué dice? Estaba echando humo. Echó humo, así, como por la nariz. No sé, ya era como para que Jonás hubiera madurado un poco, ¿no cree? Después de las experiencias. Y aquí yo creo que es otro llamado que podemos tomar tantos cristianos. Yo sé que usted no, otros cristianos de otra iglesia, pero ya de muchos años en Cristo, estancados, no maduran, no crecen. Cada domingo, ahí están en el mismo, y no les quites su lugar porque te arman una. Sí. No hay avance, no hay crecimiento. Ahora, ¿sabes qué me agrada? Eso es lo que también me gusta mucho de la Biblia, que la Biblia no anda ocultando ni favoreciendo a nadie. Sí, porque normalmente, a ver, si tú fueras Jonás y tú estuvieras, porque Jonás escribió Jonás, si sabía eso, ¿verdad?
El mismo Jonás escribió lo que estamos leyendo en estos 4 capítulos. Yo no sé, si yo hubiera sido Jonás, hubiera puesto solo lo bonito. El capítulo 4 no lo hubiera puesto. A lo mejor lo hubiera puesto así como con letra pequeñita o como un anexo que se borró. Así. Pero eso es lo bonito, ¿sabes? Que Jonás, de todas maneras, lo puso. Lo puso. Yo me hubiera quedado en lo bonito del avivamiento. Hubiera dicho, ¿saben qué? ¿Qué creen? Pasé, prediqué y toda la nación se convirtió. Ya, cierro, ya dejo de escribir. Lo otro queda en mi diario privado, bajo llave. Sí. Versículo 2, 4:2. Y oró a Jehová. ¿Qué diferencia entre la oración de Jonás aquí y la oración de Jonás en el vientre del gran pez? Y oró Jehová a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahora, imagínenselo, está furioso, acabamos de leer, no estoy inventando, está echando humo. Es que usted póngale así como entonación a lo que está hablando Jonás. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es el halago más raro que yo he escuchado. Sé que eres tan bueno, tan lindo, tan perdonador, tan misericordioso, me estoy enfurecido, ¿verdad? Así como, qué bonito halago, ¿no? Así como, no sé. Dios, yo sé que eres un Dios increíble, clemente y piadoso. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué? Como le digo, parece que Jonás tiene deseo de muerte, él quiere morirse. En tan solo 2 capítulos de los 4 encontramos que en 3 ocasiones Jonás desea morirse. ¿Te has deseado morir alguna vez? Yo creo que rara vez, a lo mejor, o nunca algunos, ¿no? Tan necio Jonás que prefería morir. Y dice, no, igualito que en el barco. Échenme al agua, échenme al agua, me muero y ya se acabó todo, ¿no? Como diciendo, primero muerto que ver a los ninivitas convertidos. Pero ahora ya se convirtieron, está enfurecido. Recuerdo que en una ocasión estábamos teniendo un grupo de estudio bíblico en una colonia humilde y de repente llegó un muchacho y desde la primera reunión que llegó recibió el mensaje del evangelio, recibió a Cristo y se convirtió. Y fuimos un día a visitarlo, después como de una semana o 2. Y él había dicho, mi mamá va a hacer chocolatito caliente y hacía frío, vayan a la casa y ahí vamos. Y cuando la mamá se enteró que quien iba ahí era uno de los que había hablado del mensaje de Cristo a su hijo, nos aventó el chocolate y dijo, prefiero ver a mi hijo muerto que cristiano. O sea, sí existe eso. Me dice una madre prefiriendo ver a su hijo muerto que cristiano. Digo, ¿qué tan malo puede ser? Por más experiencia desagradable que hayas tenido con algún cristiano, ¿no? Pero creo que esto nos muestra que todos podemos ser usados por Dios. Jonás sabía que los ninivitas habían deshonrado a Dios tanto lo habían deshonrado que no merecían salvación. Así como no tenían perdón de Dios, yo creo que para Jonás. Y podríamos decir, ¿se acuerdan que han dicho, cómo es posible que un Dios bueno permita que sucedan cosas malas a la gente buena? ¿Ha escuchado eso? Y yo le digo, no, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que le sucedan cosas buenas a la gente mala? Porque tenemos que ver eso también, no nada más. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Está enojado con Dios. Y creo que muchos cristianos tristemente así viven, enojados con Dios. A lo mejor no por la salvación de alguien, sino porque no les ha concedido lo que ellos quieren. Están esperando que les dé algo, que les responda, sienten que no ha respondido y viven como enojados, reprochándole a Dios. Tenemos que recurrir a la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. Y ahora Dios responde, versículo 4, Jonás 4:4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Así como, ¿crees que estás haciendo bien al enojarte? ¿Y sabe qué me sorprende? Jonás no responde.
¿Qué podía responder Jonás? No estoy enojado. ¿Le ha pasado así? No estoy enojado. Pero en vez de eso, Jonás actúa, no habla. Versículo 5. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. El equivalente sería, se fue al montecito para ver de lejos, puso su tienda de campaña, su fogatita, a lo mejor sus bombones ahí, o sus palomitas, está esperando el espectáculo. Primera fila, palco preferencial, ¿sí? Dice, hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué contraste con el sentir de Jesús cuando está fuera de Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. En otra ocasión dice, oh Jerusalén, Israel, si supieras y conocieras a lo menos en este tu día, pero no has podido ver. Un Jesús, un Dios compasivo, que contraste con la reacción de Jonás. Jonás hizo un techito, se quedó esperando ver la destrucción de la ciudad. Al final de cuentas, la profecía que él mismo había lanzado les daba a Nínive un plazo de 40 días. Ha dicho, pues bueno, me espero 40 días a ver qué pasa el día 41. No sé. A lo mejor esperaba que hubiera un malentendido, que finalmente Dios los acabara destruyendo. A lo mejor pensando, nada más fingieron, pero no es cierto a lo mejor ese arrepentimiento no es genuino. Y viene a mi memoria también en una ocasión una de las abuelas de mi esposa. Resulta que en una ocasión estábamos en su casa y una mujer que, por lo que me platicaban, porque pues yo nunca me tocó ver nada, decían que era una mujer muy mala. Y en una ocasión, entonces yo le dije a mi suegra, distráigame a su mamá, llévesela para allá. Y se la llevaron a hacer tortillas o no sé qué. Y en ese momento mi esposa y yo nos paramos y empezamos a aventar aceite sobre los portales y los dinteles de la casa y por todas partes. Y empezamos a declarar, todo aquel que entre por estos portales, por estos portones, estas puertas, que el Espíritu Santo caiga sobre de ellos y sean convertidos. Y ya me acuerdo que nos fuimos y pasaron, porque no vivía aquí en la ciudad de Tijuana, pasaron meses, no sé cuánto tiempo, y un día la abuela visitó aquí en Tijuana a la familia y llegó diciendo, soy cristiana, he recibido a Cristo y estoy yendo a la prisión a ayudar a la gente. ¿Sabe que nadie le creyó? Había sido tan mala que ni su propia hija, ni mi suegra no le creyó. Digo, nah, puro cuento, es puro cuento, quién sabe qué se trama, pero no le crean. Y nadie le creí, inclusive me incluyeron a mí, yo que no la conocía, tampoco le creí. Así me imagino, esto es puro cuento, algo se trama los ninivitas, pero no han de estar convertidos. Me voy a esperar al día 41 y ahora sí que les va a tocar. No sé la verdad. Pero aparentemente la enramada, la tienda de campaña que puso no le sirvió de mucho y Dios interviene. Y aquí, ¿sabe qué a mí me deja sorprendido? Que cómo es posible, vuelvo a decir, como decía al principio, que nos llame la atención con Jonás. Pensamos en una ballena, pensamos en un pez, pero ¿sabes qué tenemos que pensar? Hay una palabra que se repite una y otra vez. ¿Y sabes cuál es esa palabra que se repite muchas veces? Que Dios preparó algo. Dios preparó algo. Y miren lo que dice versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Le dio sombrita. Algo, la brisita sabrosa ahí en el cerro le pegaba, no sé. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Se fija, ahora Dios preparó una planta. Dios le provee sombra. Dios está continuamente preparando cosas para este necio profeta. Prepara y prepara y prepara y prepara. ¿Cuántas cosas ha preparado Dios en tu vida y no has respondido?
Creo que esto tenemos que nosotros reaccionar. ¿Cuántas cosas en nuestro entorno Dios las ha preparado, las ha enviado, las ha acomodado para que tú y yo caminemos por donde debemos caminar y no lo hemos hecho? Le proveyó sombra y se conformó con eso. Pero Dios no ha terminado de prepararle cosas a Jonás. Jonás, Dios preparó una tormenta, ¿se fija? Y entonces pensamos en Jonás y el gran pez, pero también podríamos decir Jonás y la calabacera. No, ¿por qué el gran pez? ¿Por qué la ballena? ¿Por qué no la calabacera? ¿O por qué no el gusano? Porque ahí viene un gusanito. Jonás 4:7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios ¿qué? Preparó. Otros podrían decir, llegó un gusanito y se lo comió. No, Dios preparó. Yo no sé, a lo mejor era un gusanote, porque para que casi en un día el gusano, así como un gran pez que Dios preparó, era algo sobrenatural como para tragarse a un hombre, así como Dios preparó una tormenta que era sobrenatural porque nunca había habido una de ese tamaño. Así Dios preparó una calabacera que creció casi de un día para otro. Tú dices, no, pues no es posible. Claro que sí, porque la preparó Dios. Y ahora Dios prepara un gusano, ha de haber sido un gusano tragón, porque acabó con la calabacera, ¿verdad? Dios preparó al salir el sol, ¿verdad? El gusano le hirió la calabacera, se secó, como que durante la noche el gusanito estuvo muy activo, pero no dejó nada. Pero Dios sigue sin terminar de preparar cosas para Jonás. Porque ahora dice que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Así yo me imagino un viento Santana. ¿Se acuerdan la condición Santana que de repente dices, ya? ¿No te ha pasado que dices, ya? Una condición Santana. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y luego mire otra vez, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez quiere morirse. Bueno, este cuate de veras, ¿qué le pasa? No te juntes con gente así. La calabacera se secó, el gusano se la comió, la ciudad no fue destruida. Todo está en su contra. ¡Qué bárbaro! Está habiendo un avivamiento en Nínive. El viento está soplando, el sol está calando y Jonás se quiere morir. Yo creo que mejor a lo mejor he dicho, a ver si veo el comportamiento ya de los arrepentidos, ¿no? Dios vuelve a intervenir, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Bueno, te digo que muerte, yo creo que traía su camiseta, ¿no? Una calavera. Podría decir, es que ¿sabes qué? Era la única sombra que yo tenía. Claro que estoy furioso. Así me lo imagino haciendo berrinchitos, pataleando, enojado. Está más enfocado en una calabacera que en la ciudad arrepentida. Y viene Dios a darle una gran lección. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios que precisamente nos da lecciones en su misericordia. La lección más efectiva para cualquier cristiano. Versículo 10 y 11, que es donde termina el libro. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo, dice Dios, que no tengo el derecho yo de piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Otra vez, no sé por qué los animales, ¿verdad? Sería interesante estudiar eso. Mira, Jonás, estás tan enojado por la calabacera que se secó y no te está preocupando esas miles de personas que estaban camino al infierno. ¿Cómo podemos perdernos el enfoque? Y esto creo que es una lección muy grande para nosotros. Estamos concentrados en nuestra comodidad, en nuestro
no sé, beneficio y no nos preocupa la gente que nos rodea que va derechito al infierno. En realidad somos igual que Jonás en muchas ocasiones. Yo creo que aquí todos podríamos, si yo les dijera, ¿conoces una persona cerca de ti con quien interactúas, familiar o no familiar, con quien te encuentras y que sabes que no tiene a Cristo y que si se muere se va a ir al infierno? Y yo creo que todos levantaríamos la mano. Y la pregunta sería, ¿y qué estás haciendo al respecto? ¿No te quieres quedar bajo la sombra de la calabacera? Porque eso es lo que quería de alguna manera Jonás. Me sorprende que ya no nos dice qué sucedió después del versículo 11. Yo no lo sé. Pero ¿sabes qué? Yo le pido a Dios que algo sí suceda en tu corazón esta noche. Que el Espíritu Santo venga sobre ti con una unción especial, de tal manera que produzca un cambio y no nada más un conocimiento. ¿Qué es lo que vemos en este libro? Vemos a Dios tomando un vaso roto, desobediente, egoísta, enviándolo a predicar. Vemos a un profeta que huye o pretende huir. Vemos a Dios persiguiéndolo con su juicio, con su disciplina, pero con su amor y misericordia. Vemos a un Jonás que se arrepiente y ahora está dispuesto a obedecer. Vemos que ahora Dios lo vuelve a enviar y Dios lo usa. Y también vemos que aunque Jonás está enojado, furioso, Dios le enseña pacientemente una gran lección de la cual tú y yo podemos aprender mucho. Inclusive, ¿sabías que cerca de 100 años después, a otra generación de ninivitas Dios juzgó y a través del imperio babilónico destruyó por completo Nínive? En aquel entonces sí le llegó su hora a Nínive. Tarde o temprano, la justicia de Dios se va a cumplir. Y el héroe de esta historia no es Jonás, es Dios. Dios es el héroe. Toda esta carta, todo este libro, toda esta vida de este personaje, todo es acerca de Dios, de nadie más. Dios es quien prepara una tormenta. Dios es quien prepara un pez que se traga a Jonás. Dios es quien se asegura que Jonás no muera. Dios es quien hace que el pez lo vomite en la tierra. Dios es quien prepara la calabacera. Dios es quien prepara un gusano. Dios es quien prepara el viento. Dios es soberano. Y Él puede hacer lo que sea. Pero también Dios es perdonador. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es que así como sabemos que hemos sido perdonados, debemos ser impulsados por esa bendición para hablarle de Jesucristo a los demás. Esto nos está haciendo falta en nuestra iglesia San Pablo. Llevar a otros a los pies de Cristo. No tienes que predicar. Hay un mensaje sencillito con que tú digas: Dios ha cambiado mi vida. Que tú puedas decirle: Dios te ama. Tiene un plan increíble para tu vida. Quiere perdonar tus pecados a pesar de todo lo que has hecho. Si no te arrepientes, tristemente te digo que no vas para donde te va a agradar. Ven a Jesús. Creo que todos podemos hacerlo. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo quiero invitarte a que tú ahí conversa con Dios y te hagas un compromiso. Diga: Señor, ya no quiero ser indiferente. No quiero ser como Jonás, quedándome cómodo bajo la calabacera, disfrutando el espectáculo, Señor. Quiero salir de mi comodidad. Dame la habilidad, dame la fuerza, dame el impulso, la decisión para servirte y llevar tu mensaje a un mundo perdido. Díselo con tus palabras. Pídele que ponga personas cerca de ti, que te facilite el trabajo si quieres, dile. Y tú verás cómo Dios va a ir poniendo personas cerquita. Casi te van a empezar a preguntar. Hazme sensible, Dios, dile. Hazme sensible. En el nombre de Jesús. Y termino diciéndote, cuando salimos dispuestos a ser sensibles a la necesidad de un mundo perdido, Dios puede usarnos de una forma tan increíble como no tienes idea. Te vas a empezar a dar cuenta cuando tú le dices que te ayude, que va
a presentarse casos en los que inclusive la gente te va a buscar. El otro día yo estaba sentado esperando mi turno para que me cortaran el cabello, y una persona que estaba ahí, un hombre que estaba ahí, se acercó conmigo. Yo no había dicho nada. Me ofrece un café porque es un empleado de ahí. Pues bueno, me tomo el café y me da un cafecito, y al darme el café me dice: usted es pastor cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo supiste? No sé, dice. Y dice: ¿usted cree que yo puedo ir un día a su iglesia? Yo no le hablé de Cristo, y Dios me lo puso en la cara. Y yo creo que Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Que Él provea esas oportunidades, no las dejes pasar. Y hemos podido ir trabajando en el nombre de Dios en la vida de este varón, y yo estoy seguro que pronto aquí lo tendremos dando testimonio por lo que estamos viendo que Dios está haciendo en la vida de ese hombre. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Padre, te doy gracias, Señor, porque podemos aprender tanto de estos personajes. Como dice tu palabra, todo esto ha sido escrito para que nosotros aprendamos y te conozcamos mejor. Señor, derrama de tu unción, de tu poder, de tu presencia sobre tu pueblo. Llévales con bien durante el resto de la semana, guardándoles, bendiciéndoles en todo, Señor. Llévales en tus manos, Padre, conforme a tu promesa, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, Dios mediante.